Miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, la iglesia nos invita a meditar en la palabra de Dios. La primera lectura tomado de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó a llamar a los tres jóvenes judíos llamados Saldrat, Mesad y Abdenago. Y le preguntaron, ¿es cierto que ustedes no adoran a mis dioses ni veneran la estatua de oro que yo mandé a hacer? Ellos dijeron, no, señor. Si no lo hacen, los arrojaré de inmediato al horno encendido y veremos si hay un Dios que lo libre de mis manos. Y estos jóvenes respondieron, Majestad, eso no tenemos que responderte a ti. Si el Dios a quien nosotros adoramos es capaz de librarnos de las llamas del horno, Él nos librará. Si no lo hace, ten en cuenta que nunca te adoraremos. Él se enojó, se enfureció y mandó encender 7 veces más el horno y los metió allá. Después preguntan, bueno, ¿no eran tres jóvenes que yo metí en el horno? ¿Por qué hay cuatro? Y el cuarto parece un ángel. Y entonces el mismo rey dice, bendito sea el Dios del Saldrat, Mesad y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiaban en él y desobedecieron el decreto real. Esta historia del pueblo de Israel es la persecución que tendrían en tiempo del imperio griego. Por cuidado y para que no se diera cuenta, el profeta dice que es Nabucodonosor, aunque en realidad es Antíoco IV, que realmente había entrado a destruir el culto, a poner dioses griegos e incluso en el templo de Jerusalén, a formar un gimnasio al lado del templo. Toda esa cuestión, toda esta dificultad se estaba viviendo. Falta y escucharemos de pronto también 1 y 2 de Macabeos que nos muestra, nos relata ese suceso. Pues bien, estos jóvenes no adoraban el decreto real, que era adorar a ese Dios hecho por el hombre, hecho por el rey, y realmente se obstina en tomarlos y obligarlos, pero ellos dicen, nosotros tenemos que adorar a Dios. Y miramos cómo fueron arrojados al fuego, pero Dios los prevalece, Dios los protege. Estos jóvenes nos muestran la confianza y fidelidad en Dios. Estos jóvenes realmente que van a ser cubiertos con la gracia de Dios, con su ángel que los protege, porque obedecen su palabra, porque son fieles a su mandato. Muchos hoy en día también quieren obligarnos a adorarnos a sus dioses, a sus ideologías, a sus caprichos, mentiras, egoísmo, dinero, violencia. Son los dioses de este mundo, son realmente los ídolos de este mundo. Muchos piensan que los ídolos son las imágenes que tenemos del Sagrado Corazón, de la Virgen María, el crucifijo. Ellas son signos de nuestra fe, pero no nos vamos a llevar a adorarlo. En cambio, por ejemplo, las ideologías que quieren obligarnos a nosotros a tomar en cuenta de eso. Piden respeto, derechos y piden también libertad, cuando ellos se olvidan que la libertad y los derechos terminan cuando empiezan los de los demás. O sea, que puedo yo pensar distinto, pero no imponerme mis caprichos sobre el otro. No podemos adorar dioses que piden el aborto, la eutanasia, porque son los dioses de hoy en día, que nos quieren llevar y apartar de Dios. ¿A qué Dios nosotros estamos guardando fidelidad? ¿Al Dios que nos presenta al mundo, que nos aparta del Dios Todopoderoso? ¿O realmente a Él, que nos ha dado la vida? En el Evangelio de San Juan sigue Jesús anunciando y dice, a los judíos que habían aceptado su enseñanza les dijo Jesús, si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos empezaron a replicar, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Y Jesús dice, le aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo los hace libres, serán libres de verdad. Ustedes son incapaces de aceptar mis palabras y por eso me buscan con intenciones de matarme. Y ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, escucharan mi palabra y pusieran por obra. Si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo procedo de él. En esta situación del Evangelio es algo curioso. Dice que los judíos que habían aceptado la enseñanza de Jesús todavía tenían enseñanzas contrarias, no le querían creer. Nos puede pasar a nosotros que decimos que creemos en Dios, que vemos a Jesús, que lo predicamos, que leemos la palabra de Dios, pero a veces nos olvidamos de realmente creerle a Él. Por eso el Señor dice, si fueran hijos de Dios, me creerían a mí. Si realmente decimos que creemos en Dios, tenemos que creerle al Hijo, que se entregó por ti y por mí en la cruz, quien nos dio lo más sagrado, los sacramentos, la Eucaristía, su cuerpo, su sangre para alimentarnos. A veces le creemos a Dios extraño y nos olvidamos de creerle realmente a Dios. Y por eso el Señor dice que nos va a tener dos
principio maravilloso. Primero, la libertad. Si aceptamos al Hijo de Dios, seremos libres del pecado, porque el pecado nos esclaviza, porque el pecado nos lleva a estar contrario a los mandamientos de Dios y a los hermanos. Y segundo, la filiación, ser hijos de Dios. Pidámosle al Señor en este día que nos permita liberarnos de la esclavitud del pecado y ser verdaderamente hijos de Dios, no solamente con palabras y alabanza, sino con testimonio de vida. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en este peregrinar.